¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad vamos a avanzar lo que es el tema del análisis de regresión lineal múltiple con la parte de inferencia estadística. Entonces, en la clase de hoy vamos a utilizar estas fórmulas que les muestro a continuación, todas estas, para la resolución de estos problemas que tengamos en la parte de inferencia estadística. ¿Qué vamos a encontrar? El intervalo de confiabilidad para el beta sub i, es decir, para los parámetros del modelo que tengamos, y para que nosotros vamos a encontrar lo que es el intervalo de confiabilidad para ver la calidad de la estimación del parámetro, de los parámetros del modelo. Para saber si el parámetro, es decir, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, nos va a servir a nosotros para predecir la variable dependiente, es decir, y. Vamos a necesitar lo que es un estadístico de prueba. Vamos a utilizar el estadístico de t-de-student, que viene expresado de esta forma. Va a ser una prueba de 2 colas, porque vamos a necesitar el intervalo inferior y el intervalo superior. Y esto lo vamos a obtener de las tablas de t-de-student. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta, en el cual vamos a reemplazar esta t por esta fórmula. Y si reemplazamos y despejamos el parámetro, es decir, beta sub i, vamos a tener esta expresión que está en color celeste. Vamos a tener esa expresión. Y directamente aquí vamos a ir reemplazando los datos. B sub i va a ser el valor del parámetro. Es decir, el valor que nos va a dar a este parámetro beta sub i puede ser beta sub 1 una vez que hayamos calculado. T sub 0 lo encontramos de tablas. La desviación estándar lo vamos a encontrar, lo podemos calcular. El C sub i es el valor de la diagonal principal, es decir, de esta diagonal principal. Ese sería lo que es el C sub i. En el caso, si estaríamos encontrando el intervalo de confiabilidad para beta sub 1, el C sub i sería este C sub 1 sub 1, este valor. Entonces, ese valor tendríamos que buscar en la diagonal principal de la matriz inversa. Y con esos datos ya estaríamos calculando lo que es el intervalo de confiabilidad para uno de los parámetros. También se tiene lo que es la prueba de hipótesis para beta sub i, es decir, para los parámetros del modelo. Vamos a realizar lo que es el planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa para ver si el parámetro beta sub i va a ser igual a 0 o va a ser distinto de 0. ¿Para qué realizamos esta prueba de hipótesis? Nos va a servir para ver si el parámetro se queda o no se queda del modelo. Es decir, si va a mejorar la predicción de Y o no va a mejorar, y si tiene que salir del modelo o no va a salir del modelo. Generalmente, esta prueba la utilizamos para ver si la variable, para ver si el parámetro beta sub i, si es igual a 0, entonces no nos va a ayudar a la predicción de y es innecesario que ya lo tengamos en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a tener la probabilidad de cometer el error del tipo 1, alfa, que generalmente va desde, bueno, es hasta el 10%, ¿no? El estadístico de prueba, vamos a utilizar el estadístico t-de-student con n-k-1 grados de libertad. Aquí me olvidaba mencionarles, n es el número de datos que voy a tener. K es el número de variables independientes. Es decir, si voy a tener x1, x2, x3, el número de variables independientes va a ser igual a 3. Entonces, de esta manera voy a encontrar lo que son los grados de libertad. Voy a establecer un criterio de rechazo para la hipótesis nula, es decir, para h sub 0. Y el criterio es que tengo que rechazar h sub 0 si el t calculado va a ser mayor al
T sub 0, es decir, al T de tablas. Vamos a calcular y finalmente vamos a tomar una decisión. El siguiente es poder predictivo del modelo. En la parte de inferencia estadística vemos si el modelo tiene o no tiene poder predictivo. Para lo cual nos vamos a plantear lo que es una prueba de hipótesis. ¿Qué nos dice la prueba de hipótesis? La hipótesis nula nos va a decir que el modelo no tiene poder predictivo. ¿Pero por qué no tendría poder predictivo? Es decir, que uno de los parámetros, si va a ser igual a 0, entonces nuestro modelo va a ser innecesario que calculemos ese parámetro y por lo tanto nuestro modelo no tendría poder predictivo o no va a servir para que podamos predecir Y. Y como hipótesis alternativa vamos a tener que el modelo sí tiene poder predictivo, es decir, los parámetros van a ser distintos de 0. O al menos uno de estos parámetros va a ser distinto de 0. El paso 2 es que nos planteemos la probabilidad de cometer el error del tipo 1. En este caso es aquí nos está mostrando que puede ser del 5%, podría ser también del 1% o como máximo del 10%. Tercer paso, una prueba de hipótesis, perdón, un estadístico de prueba. Y el estadístico que vamos a utilizar va a ser el estadístico de Fisher. El criterio de rechazo va a ser rechazar H sub 0 si el F calculado es mayor al F de tablas. Aquí de la misma forma, K va a ser el número de variables independientes. N, el número de datos de la muestra. K, el número de variables independientes. De esta manera vamos a encontrar los grados de libertad para ir a tablas de Fisher. Paso 4, tenemos que calcular mediante la tabla ANOVA, es decir, tenemos que realizar el análisis de varianza. Y nos guiamos con esta tabla. Tenemos la fuente de variación, los datos de la regresión, del error y la sumatoria total. Sumatoria de cuadrados, el SSR, el SSE y el SST. Los grados de libertad, K, número de variables independientes, N, número de datos de la muestra, K, número de variables independientes. Y la división, SSR dividido entre K, vamos a tener el cuadrado medio, ¿no? SS dividido entre N menos K menos 1, vamos a tener el cuadrado medio del error, que también me dice que es igual a la desviación elevado al cuadrado. Y vamos a dividir ambos cuadrados medios de la regresión sobre el error y vamos a tener lo que es el F calculado. Una vez que tengamos el F calculado, como quinto paso, vamos a tomar una decisión. El SST es igual al S sub Y sub Y. El SSR va a ser igual a la sumatoria de la matriz B por la matriz Y. Es decir, cada variable, cada dato que tengamos de la matriz B, que tiene una sola columna, y vamos a multiplicarlo por los datos de la matriz Y, que también tiene una sola columna. Pero eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Y con eso ya reemplazamos datos y podemos calcular el F calculado. Aquí está. Esta es la matriz G. Voy a tener en una columna y la matriz B. Es decir, voy a multiplicar G sub 0 por B sub 0 y me dice que tengo que sacar la sumatoria, ¿no? De todos estos datos. Entonces va a ser más, cambiamos de color, a ver, va a ser G sub 1 por B sub 1. Y esto lo voy a sumar a, esto va a ser más G sub 2 por B sub 2 más, y así sucesivamente hasta que calcule, hasta que haga la sumatoria de todos los datos que tenga.
Y el SS de la sumatoria de los errores, el cuadrado es igual a la sumatoria de los errores totales por menos la sumatoria de los errores de la regresión. Y al final voy a tomar una decisión. Entonces, veamos esta parte con un ejercicio. Veamos con un ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio? Dada la siguiente muestra, y aquí tengo una muestra, n es igual a 18, acá no me olvidé colocarlo, pero n es igual a 18. Tengo la variable dependiente y tengo 4 variables independientes, x1, x2, x3 y x4. El inciso A me dice estimar los parámetros del modelo y me da este modelo, es un modelo lineal. Inciso B me dice con alfa igual a 0,05, averiguar si el modelo estimado en A, tiene poder predictivo. Inciso C, obtener un intervalo de confiabilidad del 90% para beta sub 1, para este parámetro de beta sub 1. El inciso D me dice con alfa igual a 0,05, averiguar si la variable x3 debe permanecer en el modelo. Es decir, vamos a realizar una prueba para ver si el parámetro beta sub 3 es igual o no es igual a 0. Si está o no está dentro del rango. Entonces, pasemos a la resolución de este problema. El inciso A, estimar los parámetros del modelo. Para estimar los parámetros de este modelo, ¿qué debemos de realizar? Debemos de plantearnos, tenemos que calcular, ¿no? La matriz A y la matriz G. Porque la multiplicación de la inversa de la matriz A por la matriz G nos va a dar los parámetros de este modelo. Es decir, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 0 más, ¿no? Y aquí es igual a la matriz A, es igual a toda esta expresión, a toda esta matriz. Vamos a tener una matriz de 5 por 5. ¿Por qué 5 por 5? Tenemos 4 variables independientes y tenemos que sumarlo 1, ¿no? Es decir, K más 1. Y tenemos una matriz de 5 por 5. Entonces, para realizar todas estas sumatorias, vamos a ir al Excel y con ayuda del Excel vamos a empezar a resolver lo que es este problema. Entonces, vámonos al Excel. Bueno, me imagino que están viendo lo que es el Excel. Y aquí ya lo tengo copiado lo que son todos estos datos. Esto es lo que nos daba el enunciado. Todo lo que está remarcado en amarillo. Y aquí solo he sacado las sumatorias, ¿no? Porque mi matriz A me está diciendo que tengo que encontrar todas las sumatorias. Es decir, sumatoria de x1, x2, x3, x4, x1 al cuadrado, x1 por x2, x1 por x3 y así sucesivamente. Es bueno que nos anotemos esta matriz A para saber todas las sumatorias que tenemos que realizar. De la misma forma, para la matriz Y, tengo que realizar todas estas sumatorias. Es decir, sumatoria de Y, sumatoria de x1 por Y, todas las variables independientes por la variable dependiente. Entonces voy a realizar todas esas sumatorias y aquí ya lo tengo, ya. Aquí está todas las sumatorias. Todas las sumatorias. Y lo único que me queda es copiar aquí en mi matriz A, con todos los resultados, ¿no? N va a ser igual a 18. Y ahí tengo la sumatoria de x1, x2, x3 y x4. Una vez que me haya planteado lo que es la matriz A, perdón, esta sería, ¿no? La matriz A. Entonces voy a calcular, lo siguiente que tengo que calcular es la inversa de esta matriz. Tengo que calcular la inversa de esta matriz. Y para que realicemos ese cálculo, vamos a realizarlo nuevamente. Vamos a utilizar la función m inversa en el Excel, ¿no? Vamos a colocar y primero
Vamos a seleccionar todo el área donde va a estar la matriz inversa. Vamos a colocar igual y colocamos esa función que me dice M inversa. Y me pide que seleccione la matriz original, es decir, la matriz A, de la que quiero sacar la inversa. Cierro paréntesis y en el teclado aprieto las teclas Control, Shift y Enter y ya me va a dar lo que es la matriz inversa. Repito, una vez que ya he terminado de colocar, a ver, vamos a borrarlo nuevamente. Seleccionamos toda la matriz, colocamos igual la función M inversa, seleccionamos la matriz de la cual quiero sacar la inversa, Control, Shift, Enter en el teclado, o tal vez, pues, si su teclado está en otra configuración, prueben con Shift, Control, Enter. Muy bien, ya he calculado entonces la matriz inversa y me queda por calcular lo que es la matriz G. Aquí ya tengo copiadas todas las sumatorias y lo único que me queda para obtener la matriz de los parámetros, es decir, beta sub 0, beta sub 1 hasta beta sub 4, es multiplicar la inversa de la matriz A por la matriz G. Vamos a borrarlo esto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero utilizando la función mmult en el Excel. Seleccionamos todo el área donde vamos a calcular. Y quiero que se acuerden, esta es una matriz de 5 por 5. Y mi matriz G es una matriz de 5 por 1. Y la condición para que podamos realizar una multiplicación de matrices es que la columna y la fila de la segunda matriz tienen que ser iguales. Y nos van a dar como resultado una matriz de 5 por 1. Y por eso estamos seleccionando el área de 5 por 1. Es decir, 5 filas por una columna. Entonces, esa es la condición para que podamos multiplicar. Es decir, si hubiésemos multiplicado aquí en las matrices, sabemos que el orden de los factores sí va a alterar el producto, ¿no? Si vamos a multiplicar G por la inversa de A, no nos va a dar. Es decir, vamos a tener aquí, 5 por 1. Y si vamos a multiplicar, aquí vamos a multiplicarlo por esta matriz que va a ser de 5 por 5, no estamos cumpliendo con la condición. Es decir, 1 y 5 son diferentes. Entonces, esta multiplicación no se puede dar. Por eso es que tenemos que respetar este orden. Es decir, multiplicar la inversa de A por la matriz G. Entonces, vamos a seleccionar todo el área. Y igual, y apretamos la función mmult. Y seleccionamos la primera matriz, es decir, la matriz inversa, la inversa de A, coma o punto y coma, por la matriz G. Cerramos paréntesis y realizamos el mismo procedimiento. Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter. Y ya tendría lo que son los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple. Desde beta sub 0 hasta beta sub 4. ¿Cómo podemos comprobar si estos resultados están bien? Podemos ir a una función del Excel, es decir, vamos a irnos a datos, vamos a irnos a análisis de datos. Si no lo tenemos activado, esta opción de análisis de datos, nos vamos a ir a archivo, a opciones, complementos, y aquí en esta opción de ir, y ahí tenemos que tener activada la opción de análisis de herramientas.
Tal vez en su caso debe estar desactivada, entonces hacemos clic ahí y automáticamente se nos va a activar y colocamos aceptar. Y con eso ya les tendría que aparecer la opción de análisis de datos. Clic en análisis de datos y vamos a ir a la opción de regresión. Buscamos la opción de regresión. Pero antes tenemos que seleccionar nuestros datos. Por el momento lo voy a colocar cancelar y vamos a seleccionar todos nuestros datos. Solo los números, solo los datos. Análisis de datos, regresión, aceptar. No era necesario tenerlo seleccionado. Entonces aquí me está diciendo que seleccione la variable independiente. Perdón, la variable dependiente, es decir, y. Y aquí rango de X. Y aquí vamos a seleccionar todos los valores de X que tengamos. Y solo quiero que me muestre, no quiero los residuos, tampoco los gráficos. Bueno, no seleccionamos ninguna de estas opciones y colocamos en aceptar. Y me va a botar en otra hoja del Excel. Aquí está. Y aquí me está mostrando todos los parámetros del modelo. Es decir, beta sub 0, todos los coeficientes, ¿no? Y si comparamos, vamos a copiarlo a la primera hoja que teníamos. ¿Dónde está? Aquí está. Y vamos a comparar. Y observamos que son iguales. Son exactamente iguales. Entonces, con eso ya estaríamos realizando lo que es la estimación de los parámetros del modelo. También hay otra forma en la que podemos realizar lo que es la estimación de los modelos mediante matrices sin necesidad de realizar todas estas sumatorias, ¿no? Que es un poco moroso realizar estas sumatorias en el Excel. Pero ya sabemos, ¿no? Utilizando la opción datos, análisis de datos, entonces ya estaríamos resolviendo. En otro video les voy a indicar cómo podemos realizar o encontrar estos coeficientes, es decir, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 y beta sub 4, sin necesidad de realizar las sumatorias, solo con matrices, ¿no? Muy bien, entonces volvamos al Word. Volvamos al Word. Y aquí ya lo tengo copiado, lo que son todos los parámetros del modelo. Y en resumen, este sería el modelo de regresión lineal múltiple con 4 variables independientes. ¿Qué me decía el inciso B? Allá, con eso ya habríamos calculado el inciso A, ¿no? Vamos a copiar aquí el inciso B. ¿Qué me dice? Con alfa igual al 5%, averiguar si el modelo tiene poder predictivo. Para lo cual vamos a utilizar una prueba de hipótesis. Vamos a hacer uso de una prueba de hipótesis. ¿Y qué me va a decir esta prueba de hipótesis? Si el modelo tiene o no tiene poder predictivo. Si el modelo, la hipótesis nula siempre va a ser, ¿no? La igualdad. Y la hipótesis alternativa, aquí puede que sea distinto, o puede que sea mayor, o puede que sea, aquí a ver si los voy a anotar. Aquí puede que sea mayor o también puede que sea menor. Pero eso ya va a depender del enunciado que nos estén dando. Entonces, el modelo no tiene poder predictivo. Si el modelo no va a tener poder predictivo, entonces los parámetros van a ser iguales a 0. Y la hipótesis alterna me dice que al menos de uno de estos beta sub j va a ser distinto de 0.
El segundo paso es plantearnos o es darnos la probabilidad de cometer el error del tipo 1. El enunciado nos está dando la probabilidad del 5%. Y el tercer paso es plantearnos un estadístico de prueba o darnos un estadístico de prueba que nos ayude a calcular. Y vamos a utilizar el estadístico de Fisher con K n menos K menos 1 grados de libertad. Y vamos a tener lo que es vamos a plantearnos un criterio de rechazo. ¿Quién me va a decir este criterio? Tengo que rechazar H sub 0 si el F calculado va a ser mayor al F de tablas. Entonces es una prueba de una cola. Aquí voy a tener el error. Y tengo que ir a tablas para calcular lo que es el F de tablas, ¿no? Voy a ir con estos grados de libertad, es decir, K, el número de variables independientes, es decir, teníamos desde x sub 1 hasta x sub 4, tenemos 4 variables independientes, y n, que era 18, esto era 18, K va a ser 4, entonces tendríamos que va a ser igual a 3. Vamos a irnos a tablas de Fisher con 4 y 13 grados de libertad para el 5% de error. Entonces vamos a las tablas. Vamos a utilizar nuestras tablas. Buscamos las tablas de Fisher. Aquí está tabla de distribución de Fisher. R1 va a ser el primer grado de libertad, que era 4. R2, el segundo grado de libertad, que era 13. Entonces, R1 era 4. Vamos a buscar en toda esta columna. Y R2, 13. Buscamos 13. No tenemos lo que es 13 directamente en esta tabla. Se está pasando. Directamente en esta tabla, está obviando, ¿no?, lo que es el 13. Entonces vamos a tomar en cuenta el que está más cercano, que va a ser el 12. Podríamos realizar lo que es una interpolación, ¿no?, entre 12 y 15 para poder calcular. Pero como no lo vamos a realizar, entonces vamos a tomar lo que es el 12 grados de libertad. Vamos a la columna de 4. Y el enunciado me decía con un error del 5%. Es decir, 1 menos 0,05 vamos a tener 0,95. Entonces busco en esta columna. Y vamos a tener que va a ser igual a 3,26. 3,26. Entonces con este dato volvemos y ahí ya tendría anotado lo que es el F de tablas, el F sub 0, 3,26. Y el cuarto paso es que realicemos el análisis de varianza con una tabla nova, y en el cual tenemos que calcular lo que es la sumatoria de los errores, perdón, la sumatoria de la regresión al cuadrado y la sumatoria de los errores al cuadrado y la sumatoria de los errores totales. Aquí es igual la sumatoria de los errores totales al S sub Y sub Y. Es decir, que es igual a la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y, pero toda esta sumatoria elevamos al cuadrado sobre N. Y como resultado vamos a tener que es igual a 6.035,111. El SSR, sumatoria de la regresión al cuadrado, es igual a la sumatoria de la matriz B por la matriz G, menos la sumatoria de Y elevado al cuadrado sobre N. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta sumatoria?
de la matriz B y la matriz G. Volvamos al Excel. Y tengo lo que es aquí la matriz G y la matriz B. ¿Qué me quiere decir que con la sumatoria de B por G? Entonces, ¿aquí va a ser la sumatoria? Es decir, me está diciendo que tengo que sumar 935 por 0,3661 más 6.285,1 por 6,38 y así más y así sucesivamente. Y toda esta sumatoria, vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocar igual esto por esto más esto por esto más esto el B sub 3 por G sub 3 más G sub 4 por B sub 4 y enter. Entonces tendríamos esta sumatoria de 54.241,17. Entonces esa sería la sumatoria. Y volviendo aquí al Word, tengo, ¿no? Lo que es esa sumatoria. Ya lo había calculado ya. Sumatoria de Y, 932 elevado al cuadrado y como resultado me va a dar esto. Entonces copiamos estos datos en la tabla ANOVA. Aquí ya los tengo copiados. El SST y el SSR, ¿no? Y como obtenemos el error, va a ser la diferencia nomás del SST menos el SSR. Y la diferencia va a ser igual a 50,754. Grados de libertad, 4 de la regresión del error n menos k menos 1, es decir, 3. Y el total va a ser la sumatoria nomás. Cuadrado medio va a ser la división del SSR sobre K. Y voy a tener este resultado. Y para el cuadrado medio del error, que va a ser igual al SSE dividido entre n menos k menos 1, que va a ser igual a 3,904. Y también esto va a ser igual a la desviación elevado al cuadrado. Y la diferencia, la división de estos dos, la división va a ser igual a 383,22. Entonces quinto paso, tengo que realizar la comparación de este 383. Tengo que aplicar, ¿no? El criterio de rechazo. Rechazar H sub 0 si el F calculado va a ser mayor al F de tablas. Es decir, 383,22 es mayor a 3,26. Es mayor. En este caso, sí es mucho mayor y es mayor por mucho. 383 obviamente que es mucho mayor, ¿no? Que 3,26. Es decir, vamos a rechazar H sub 0 y vamos a aceptar H sub 1. ¿Y qué nos decía H sub 1? Que el modelo sí tiene poder predictivo. Esto va a ser como conclusión. El modelo sí tiene poder predictivo. Pasemos al inciso C, que me dice obtener un intervalo de confiabilidad del 90% para beta sub 1. ¿Para qué calculamos el intervalo de confiabilidad? Para ver la calidad de estimación de los parámetros del modelo. En este caso vamos a ver la calidad de la estimación para el parámetro beta sub 1. Tenemos aquí el modelo, vamos a analizar este parámetro. Lo voy a colocar con color amarillo. Vamos a analizar ese parámetro.
El estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser el estadístico de T de student con n-k-1 grados de libertad. Va a ser una prueba de 2 colas porque tengo que encontrar el intervalo inferior y el superior. Vamos a ir a tablas de distribución T con n-k-1 grados de libertad, es decir, con 13 grados de libertad. Vamos a tablas. Buscamos lo que es las tablas de T de student. Aquí está. Tablas de T de student. ¿Qué me decía el enunciado? Con alfa igual al 90%. Alfa igual al 10%. Entonces 10% es igual al 0,1. Voy a buscar en esta columna del 0,1 y 13 grados de libertad. 0,1, 10%, busco en toda esa columna. Y R, que es igual a los grados de libertad, que era 13. Tengo aquí 13. Vamos a intersectar. Y como resultado voy a obtener 1,35. Entonces, con esto, aquí me está olvidando algo. Como es una prueba de 2 colas, el error tendría que dividirlo en 2. Es decir, aquí me estoy confundiendo. 10% dividido entre 2 va a ser 5%, ¿no? Entonces aquí voy a buscar en la columna del 0,05. Y aquí estaba bien esto, los grados de libertad de 13. Y esa intersección va a ser igual a 1,771. 1,771. Volvamos al Word. Y aquí 1,771. ¿Por qué con negativo? Porque va a ser la misma probabilidad, simplemente con un valor negativo. Aquí va a ser 1,771. Cuando realizamos, ¿no?, la prueba de 2 colas, siempre van a ser iguales porque estamos repartiendo los errores, es decir, 5%, 5%. Y vamos a utilizar esta fórmula, la probabilidad. Vamos a reemplazar lo que ya habíamos visto, el estadístico de prueba T, en esta formulita. Y vamos a despejar el beta sub i. Despejando, ¿no?, el beta sub 1, vamos a tener esta expresión que está en color celeste. De aquí, el b sub 1 va a ser igual a 6,3802. Entonces, reemplazando esos datos, vamos a tener que el b va a ser igual a 6,3802. El t sub 0, aquí lo vamos a reemplazar, 6,3802. T sub 0, que era igual a 1, aquí vamos a tener que va a ser igual. No se quiere borrar. Aquí lo vamos a anotar. 1,771. Y aquí obviamente ya no es necesario colocarlo el signo porque ya era negativo y como es el intervalo inferior, va a ser siempre negativo. La desviación estándar, que ya lo habíamos calculado en la tabla nova, va a ser igual a 1,976. C sub i. Como estamos calculando lo que es el intervalo de confiabilidad para el parámetro beta sub 1,
este va a ser igual a C sub 1 sub 1. También C sub 1 sub 1. ¿De dónde lo obtenemos el C sub 1 sub 1? Del Excel de la matriz inversa, es decir, de esta matriz, y lo encontramos en la diagonal principal. Sería con ayuda de esta imagen que está aquí abajo, que nos dice cuál es el C sub 1 sub 1, que lo vamos a encontrar en la diagonal principal. Y C sub 1 sub 1 es igual a 0,0197. 0,0197. Volvemos al Word. 0,0197. Y con cálculos aritméticos vamos a tener que, esto sería positivo, y 1 menos alfa, que va a ser igual a 90%, 0,9. Vamos a tener la diferencia y la suma, y como resultado vamos a tener que el intervalo de beta sub 1 va a estar entre 5,889 y entre 6,871. Es decir, beta sub 1 tiene que ocupar un número que va a estar dentro de ese intervalo. Si lo expresamos en una recta de los números reales, podemos observar que la diferencia es de 1, es decir, no es muy amplia la diferencia. El intervalo no es muy grande y podríamos decir que el intervalo de confiabilidad es muy bueno. No es muy amplio, no es muy grande. Entonces podemos decir que el intervalo es bueno y el beta sub 1 podría llegar a ocupar un valor entre este intervalo. Y hemos calculado el inciso C y pasemos al inciso D, que me dice con alfa igual a 0,05 averiguar si la variable x3 debe permanecer en el modelo. Vamos a plantearnos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, es decir, una prueba de hipótesis. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el parámetro beta sub 3. Porque me dice averiguar si x sub 3 debe o no permanecer en el modelo. ¿Cómo vamos a saber si va a permanecer o no va a permanecer en el modelo? Si beta sub 3 va a ser igual a 0, no es necesario que esté en el modelo porque no nos va a ayudar a predecir la variable dependiente. No nos va a ayudar para que podamos predecir algún valor de y. Es decir, no nos va a servir. Y es mejor que lo eliminemos si es que beta sub 3 va a ser igual a 0 o va a tomar algún valor entre 0. Entonces, para esto podríamos realizar lo que es, podríamos hacerlo como un ejemplo del inciso anterior, un intervalo de confiabilidad para el parámetro beta sub 3. Es decir, si el intervalo es muy pequeñito, es decir, si va a estar entre 0,05 y aquí puede ser 0,08, va a seguir siendo 0. Entonces, no nos va a ayudar para predecir y. Y no debería de permanecer en el modelo. Entonces, planteamos esa hipótesis de beta sub 3 si va a ser igual a 0 y la alternativa, obviamente, si va a ser distinto de 0. Paso 2, la probabilidad de cometer el error del tipo 1 del 5%, ya nos está dando el enunciado. Paso 3, el estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser t de student con n-k-1 grados de libertad.
y debemos darnos lo que es el criterio de rechazo. Es decir, rechazar h sub 0 si el t calculado va a ser mayor al t sub 0. Podemos irnos a tablas de distribución t de student con 13 grados de libertad. Vamos a tablas. Y estamos aquí en las tablas de distribución t de student. Alfa medios, es decir, 5% dividido entre 2, 0,025. Y aquí tenemos 0,025 y vamos a buscar en toda esa columna. 0,025 grados de libertad igual a 13. Intersectamos y nos sale que es igual a 2,16. Volvemos a nuestro ejercicio. 2,16. Negativo, porque acá el medio es del 0. Positivo, es lo que nos decía también la tabla. Paso 4, tenemos que calcular beta sub 3, b sub 3, lo obtenemos del modelo, es decir, 0,0894. 0,0894. Y beta sub 3, esto lo obtenemos de la hipótesis nula, que es igual a 0, beta sub 3 es igual a 0, ¿no? Aquí también podría ser, digamos, 5, entonces, en este caso podríamos colocar aquí, perdón, aquí podríamos colocarlo beta sub 3 como 5, ¿no? En el caso de que nos diera. La desviación ya lo teníamos calculado y el C sub 3 lo sacamos de la matriz inversa de la diagonal principal. Aquí tengo lo que es la matriz inversa. Aquí está la matriz inversa. Y busco, ¿no?, en esta diagonal principal. Este es el C sub 0, C sub 1 sub 1, C sub 2 sub 2. Y este sería el C sub 3, lo que lo estoy marcando. Que va a ser igual a 0,0475. 0,0475. Volvamos al Excel y anotamos aquí. 0,0475. Y eso va a ser igual a ver si lo calculamos, va a ser igual a 0,208. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué va a ser la decisión? Rechazar h sub 0 si el t calculado, es decir, 0,208 es mayor a 2,16. En este caso, 0,208 es mayor a 226. Obviamente que no es mayor, es decir, no se cumple. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Como no es mayor, entonces tendríamos que aceptar h sub 0. Entonces aquí vamos a aceptar h sub 0. ¿Y qué me dice el h sub 0? Que el beta sub 3, aquí era 0, ¿no? Beta sub 3 es igual a 0. Es decir, la variable x sub 3 no debe permanecer en el modelo. La variable x3 no debe permanecer en el modelo. A ver, volvamos. Para realizar el análisis a los parámetros del modelo,
Aquí está, no es lo que habíamos sacado del Excel. Y obviamente es el que está, es el valor más pequeño, porque todos tienen un valor que es nomás grande, es 0,3, 6, 2, 0,7 y es beta sub 3. B sub 3 era el único que era 0,089. Es decir, que nos está diciendo que debemos de eliminarlo porque no nos va a servir, no nos va a ayudar para predecir Y. No nos va a servir. Entonces, por eso lo estamos eliminando, porque es muy bajito. No nos va a ayudar para predecir Y. Entonces, con esto estaríamos concluyendo con los enunciados de este ejercicio. Eso sería todo por la clase de hoy.